Comportamiento cuántico de los electrones. Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es un electrón. Un electrón es un pedazo minúsculo de materia que orbita alrededor del núcleo de un átomo y además comúnmente está representado por el símbolo E-. Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos. En otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. Los electrones en nuestro mundo y en el mundo cuántico. En el mundo cuántico, el de las partículas subatómicas como los electrones, las cosas actúan de una forma muy distinta a como sucede en la escala macroscópica en la que nos movemos los seres humanos. Los electrones giran de manera cuántica, por lo que llevan las reglas de la mecánica cuántica. Es decir, los electrones no llevan las mismas reglas que todo lo demás, que observamos todos los días. Este caso es diferente, ya que los electrones no tienen determinación en sí, es decir, que no siempre tienen que permanecer en un lugar fijo o tener la misma distancia o dirección, ya que estos no tienen ningún tipo de determinación. Con esto, podemos saber que el electrón no se encuentra o parece como comúnmente lo ilustra, o sea, de esta forma, sino que en la mecánica cuántica está alrededor del núcleo del átomo, en posiciones indefinidas y direcciones diferentes en cada lapso, la cual actualmente es representada de esta forma, lo que hace que el electrón pueda estar dentro del átomo en indefinidas partes del espacio, lo que provoca que el átomo pueda tomar distintas formas. Y a esto a muchos científicos les ha llamado la atención, por lo que lo han comprobado con diversas investigaciones y experimentos. Uno de los tantos y de los más famosos es el experimento de la doble rendija. Experimento de la doble rendija. Este experimento surgió porque los científicos querían determinar la posición en la que se encuentran los electrones en el átomo. El experimento de la doble rendija pone de manifiesto dos características desconcertantes de ese mundo. La primera es que, a escala micro, los objetivos físicos tienen una naturaleza dual. Según las circunstancias, pueden comportarse como un conjunto de partículas o como una onda. Y la segunda consiste en que el hecho de observarlos hace que actúen de una manera o de otra. Este experimento consiste básicamente en dos partes. En la primera, se colocó una pared con dos ranuras y a cierta distancia atrás una pantalla detectora. A esta pared se le empezó a lanzar con una máquina varias canicas que al pasar por las ranuras formaban un patrón como este en la pantalla, que prácticamente era lógico porque solo existían dos ranuras. Pero en la parte 2, o sea, de forma cuántica, cuando empezaron a experimentar con los electrones, los científicos notaron que este formaba un patrón diferente. El patrón era como si hubiera varias ranuras, o como si al momento de pasar por las ranuras, el electrón se dividía, o sea, se formaba un patrón de interferencia. Entonces, se pusieron a observar y notaron que cuando observaban, tenían el mismo patrón que el de las canicas. Por lo que empezaron a hacerse muchas preguntas y teorías de lo que realmente pasaba con los electrones. Si realmente el electrón estaba en dos partes a la vez o no. En general, el experimento de la doble rendija nos demuestra que los electrones no actúan como comúnmente actúan en este caso las canicas, ya que estas al momento de lanzarlas sobre las ranuras sí forman patrones y tienen la misma dirección, no importando cuántas veces hagan el lanzamiento de estas. Pero por otro lado, los electrones no, ya que estos, cada vez que son lanzados, forman un patrón distinto, y esto dejó muy confundidos a los grandes científicos que investigaban esto, por lo que les llegó a pensar en el concepto de la dualidad onda-partícula, en la que decía que los átomos actuaban como las ondas, que al pasar por las dos ranuras, estas chocaban y generaban una distorsión en su dirección. Pero después se supo que esta idea no era del todo concreta y no explicaba bien lo que sucedía. Hay muchas cosas interesantes e importantes que la cuántica nos ha ofrecido. Por ejemplo, gracias a la cuántica supimos manejar semiconductores, lo que nos llevó a una revolución en la electrónica. También gracias a ella podemos hacer cosas tan cotidianas como calentar nuestra leche en el microondas en cada desayuno,
Cosas como los PET o las resonancias magnéticas no hubieran llegado a nuestros hospitales sin haber entendido la naturaleza cuántica de las cosas. Y hasta el momento no se ha inventado o creado una idea o experimento que explique actualmente el movimiento de los electrones, pero para esto tenemos el mundo de la mecánica cuántica, el cual explora las cosas que en nuestro mundo no actúan de una forma común, como lo es el mundo cuántico.